Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte una vez más, agradecerte que me acompañes en este día a nuestro devocional, Una vida que florece. Soy tu amiga Evelia Rodríguez, te saludo desde los estudios de la Iglesia Bautista Central en Phoenix, Arizona, y tengo el gusto de poder acompañarte una vez más con el devocional de esta semana. Gracias en verdad a ti que me regalas un like y también a ti que compartes con tus amigas cada uno de estos devocionales en el canal de YouTube. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar aprendiendo y escudriñando un poquito la palabra de Dios sobre el tema hablar con prudencia. Hemos estado hablando de hablar con sabiduría, hablar con verdad, y el día de hoy el tema de este devocional, hablar con prudencia. Una de las áreas en las que las mujeres batallamos por nuestra manera de hablar y en la que tenemos que estar trabajando día a día es con hablar prudentemente, ¿verdad? El saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo no ser imprudentes y cuándo tener la prudencia de detenernos. Y cada mujer tenemos esa lucha porque a todas nos gusta platicar mucho, nos gusta conversar, somos fácilmente haciendo amigas. Y bueno, ¿qué dice Dios sobre el hablar con prudencia, el hablar con sabiduría, como ya lo hemos dicho? Así que muchas veces las mujeres somos tan confiadas al hablar que ni siquiera nos detenemos y no nos damos cuenta que si no somos prudentes con nuestra boca, podemos estar en peligro. Y bueno, el día de hoy voy a compartir contigo una historia en la palabra de Dios. Es una historia bíblica un poco escondida. No se habla mucho de esta historia o no se enfatiza mucho esta parte de la historia en el que sería el primer rey de Israel, Saúl, antes de ser rey. Y vamos a conocer un poco esta historia en el capítulo 9 de Primero de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 9, voy a leer la historia hasta el versículo número 14 y lo voy a hacer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día, los asnos de Cis se extraviaron y él le dijo a Saúl: lleva a un siervo contigo y ve a buscar los asnos. Así que Saúl tomó un siervo y anduvo por toda la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, por el área de Salim y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los asnos por ninguna parte. Finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo: volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los asnos. Pero el siervo de Saúl le dijo: en esta en esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos pues a buscarlo. Tal vez él pueda decirnos por dónde ir. Pero no tenemos nada que ofrecerle, respondió Saúl. Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle. Bueno, dijo el siervo, tengo una pequeña pieza de plata. Al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa. En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía: vamos a preguntarle al vidente, al varón de Dios, porque a los profetas solían llamarles videntes. Está bien, aceptó Saúl, hagamos el intento. Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el profeta de Dios. Y al ir subiendo a la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes doncellas que salían a sacar agua. Entonces Saúl y su siervo les preguntaron:
¿se encuentra aquí el profeta de Dios? Sí, les contestaron ellas. Sigan por este camino. Él está junto a las puertas de la ciudad. Acaba de llegar para participar de un sacrificio público que se realizará arriba en el lugar de adoración. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que Él llegue para bendecir los alimentos. De modo que llegaron a la ciudad y mientras entraban por las puertas, Samuel, el profeta de Dios, iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Esta es la historia bíblica. Saúl, quien llegó a ser el primer rey de Israel, por supuesto, antes de ser rey, era hijo de una familia, de un hombre rico, de un hombre influyente en el pueblo de Israel, y dice la palabra de Dios que Saúl era un hombre apuesto, muy alto. Bueno, sucedió una situación familiar allí y Cis, el padre de Saúl, lo envía a buscar unos asnos que se habían perdido. Pasaron algún tiempo buscándolos, no los hallaban, y al siervo de Saúl se le ocurre ir a consultar al profeta de Dios, al varón de Dios, que en ese tiempo era nada más ni nada menos que Samuel. Bueno, no lo encontraban, llegaron a la ciudad donde había estado o debía estar el profeta de Dios, y aquí viene lo interesante de la historia. ¿A quiénes se encuentran estos hombres que buscaban los asnos perdidos? Pues nada más ni nada menos que se encuentran a doncellas, a mujeres. Y es aquí donde vamos a sacar algunas enseñanzas muy importantes en cuanto a hablar prudentemente. La historia de estas doncellas en este capítulo de la palabra de Dios nos arroja algunas enseñanzas muy útiles que debemos considerar como mujeres al momento de hablar, especialmente con los extraños. Así que aquí está. En primer lugar, aprendemos de estas doncellas parlanchinas, le vamos a poner así, ¿verdad? Número 1, sé prudente y nunca respondas más de lo que se te ha preguntado. Saúl y su siervo, que buscaban primero a las asnas perdidas y después al profeta de Dios, solo le habían hecho una pregunta a estas doncellas. La pregunta era: ¿se encuentra aquí el profeta de Dios? Esa era toda la pregunta. Sin duda, la respuesta más obvia que estas doncellas debían responder debía ser un sí está o no está, o tal vez no sabemos si está. Pero resulta que aquí estas mujeres, estas doncellas, empiezan a darle toda una información detallada a Saúl y a su siervo en cuanto a la pregunta que él les hizo. Y voy a leer un poquito más a partir de allí, ¿verdad? En el versículo número 12, el 12 dice así, bueno, el versículo 13 dice que llegaron, dice, al ir subiendo a la colina, o sea, Saúl y su siervo, se encontraron con unas jóvenes doncellas que salían a sacar agua. Era costumbre en aquel tiempo que las mujeres eran quienes iban a buscar los pozos y el agua. Entonces, dice, Saúl y su siervo les preguntaron, ¿se encuentra aquí el profeta de Dios? Y ellas respondieron, sí, les contestaron y empiezan a decir más información. Sigan por este camino. Él está a las puertas de la ciudad. Acaba de llegar. Va a participar de un sacrificio público. El sacrificio se va a realizar allá arriba, en el lugar donde se adora. Apúrense para que lo encuentren. Porque los invitados no comen hasta que Él ora, porque Él es quien bendice los alimentos. ¡Wow! ¿Cuánta información a una sola pregunta? ¿Está aquí el profeta de Dios? Fue lo que preguntaron Saúl y su siervo, ¿verdad? Como les dije ahorita al principio, como compartí ahorita, la respuesta más obvia debía haber sido sí está, no sé. Sin embargo, estas mujeres empezaron a añadir más información de la que se les había pedido. Sigan por este camino. Él está junto a las puertas de la ciudad, acaba de llegar, va a participar de un sacrificio público. El sacrificio se realiza allá arriba en el lugar de adoración y luego todavía les dijeron, apúrense,
para que lo puedan encontrar antes de que coman. Y uno se detiene y digo, bueno, para ellas estos eran varones extraños. No podían saber si esos varones eran enemigos del profeta de Dios y lo estaban poniendo en peligro al darles tanta información. Esto pues, querida amiga, querida hermana, nos debe enseñar a tener mucho cuidado con la información que damos y a quién se la damos. Pues sin pensarlo, muchas veces podemos quedar atrapadas en nuestras propias palabras por haber respondido más de lo que se nos ha preguntado. Por ello, entonces, debemos ser prudentes al hablar y no responder más de lo que se nos ha preguntado. Creo que a todas nos ha pasado lo mismo que estas doncellas. No vamos a ser tan duras al juzgar la boca de estas mujeres doncellas cuando nosotras mismas hemos llegado a parecernos a ellas. Nos encanta hablar, nos encanta inclusive a dar más información de la que debiéramos. ¿No te ha pasado? Ahorita te voy a contar una experiencia personal que yo tuve. Bueno, aquí está entonces esta historia. Estas doncellas que venían de la colina a buscar agua y tienen este encuentro con el futuro rey de Israel, Saúl y su siervo, que buscaban al profeta de Dios. Solo preguntaron, ¿está aquí? Y bueno, ellas ahí entonces añadieron más información. Segundo lugar, otra enseñanza que arroja esta historia de la palabra de Dios. Sé prudente al hablar y no involucres a otros con la información que te pidan. El versículo 13, la segunda parte, ellas le dijeron a Saúl y a su siervo, los invitados no empiezan a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos. Estas doncellas hablaron de todos los detalles y de todas las actividades que realizaba el profeta Samuel, pero no solo él, sino también los invitados. ¿Te imaginas? Si nos ponemos a pensar un poquito, que Saúl y su siervo fueran enemigos y entonces pues, estuvieran buscando otro tipo de información y ellas, sin pedírsela, la soltaron. Si hubieran sido enemigos, ellos hubieran pensado, hay más gente aquí con el profeta. ¿Quiénes son sus invitados? Realizan sacrificios. Allí puede ser que podamos dar el golpe duro para atrapar al profeta. ¿Qué sé yo, verdad? Aquí el enfoque es cuidado con lo que hablamos y con quién lo hablamos. A veces involucramos a terceras personas con la información que nosotros damos sin que nadie nos la pida. Así que tengamos cuidado, seamos prudentes al hablar y no involucremos a otros con la información que nos pidan. Estas doncellas no se detuvieron en dar detalles de las actividades que realizaba el profeta, pero también sus invitados. Y bueno, como no sabemos quiénes son los extraños y para qué buscan aquella información, de igual manera, nosotras como mujeres debemos de tener cuidado de no poner en riesgo nuestra vida y la vida de otros, especialmente la vida de nuestra familia, porque a veces con la información que demos estamos también poniendo en riesgo a los que están cerca de nosotros. Y sabes, la palabra de Dios también nos advierte el tiempo de callar y de no hablar más. En el capítulo 5 y versículo 3 del profeta Amós encontré este texto que me encantó. Déjame decirte que cuando lo buscaba textos y citas encontradas, me salió este que me pareció muy apropiado. Dice así, el prudente se calla en este tiempo, pues es tiempo malo. Dios hablando a través del profeta Amós al pueblo de Israel y diciéndole, hay tiempo en el que tienes que quedarte callado porque son tiempos malos. Así le dice el profeta Amós al pueblo de Dios. El prudente se calla en este tiempo, pues es tiempo malo. Y también el capítulo 3 del libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y cuando se trata de extraños, creo que es tiempo de callar.
Nunca olvidaré una experiencia similar a la de estas doncellas que yo misma viví junto con 3 hermanas de la iglesia mientras viajábamos aquí a Phoenix. Veníamos de México, viajamos aquí a Phoenix, íbamos de regreso y en el camino se nos ponchó una llanta del carro. Ahí estábamos, tuvimos que parar el carro, ya casi oscurecía y pues ahí en medio de la carretera con una llanta ponchada. ¿Qué hacemos? Pues a tratar de intentarlo nosotras solas, cambiar la llanta y buscar la herramienta. Éramos 4 mujeres solamente. De repente alguien llega y se estaciona con nosotros, ofrece su ayuda, era un varón solo, y pregunta en qué nos puede ayudar. Y bueno, parecía amable, parecía realmente una persona que quería ayudar, y creo que así fue. Y mientras cambiaba la llanta, él nos empezaba a hacer preguntas. ¿Qué andan haciendo por acá? ¿A dónde van? ¿Cuándo se regresan? ¿A qué hora van a cruzar la frontera? Y entonces una de las hermanas que venía empezó a soltar información. ¿A qué habíamos venido? ¿A qué íbamos? ¿Dónde nos íbamos a quedar? Inclusive hasta el destino de nuestro viaje en México. Entonces creo que ahí el Señor, el Espíritu Santo, me guió a hacerle una seña con los ojos a la hermana de decirle, no digas más porque no lo conocemos. Fue amable, sí. Se detuvo a ayudarnos a cambiar la llanta ponchada, pero no sabemos más de él. Entonces puede ser peligroso que soltemos más información. Gracias a Dios, la hermana entendió el mensaje que le envié con los ojos. Y entonces ya no dijo nada, pero ya estábamos así como estas doncellas, ¿verdad? Diciéndole aquí habíamos venido a Phoenix, porque íbamos solas y en nuestro destino final del viaje. Uno no puede saber lo que había más allá. Era un extraño. Y aunque se detuvo a ayudarnos en una necesidad que teníamos, no por ello debemos soltar toda la información de por qué viajábamos solas las 4 mujeres, ¿verdad? Por eso te digo, esta experiencia, cuando encontré esta historia bíblica, dije, wow, no es muy diferente a lo que nos pasó a nosotros en aquella ocasión, hace ya algunos años. Así que aquí está la palabra de Dios enseñándonos sobre hablar con prudencia, especialmente cuando hay personas extrañas. Y por último, casi para terminar ya este devocional, quiero también dejarte en tu mente y en tu corazón algunos proverbios en los cuales Dios nos advierte con su palabra que seamos prudentes con nuestros labios. Él desea que seamos libres de la opresión y de peligros cuando hemos quedado atrapadas por nuestras mismas palabras. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Dios dice, líbrate pronto de ser atrapado en tus propias palabras. Y me llamó mucho la atención que aquí habla también de personas extrañas. Dice, si has dado promesa a un extraño, ten cuidado, líbrate de eso, porque el no ser prudentes con nuestra boca puede llevarnos a peligros. Luego también, Proverbios capítulo 21 y el versículo 23. Mira qué hermoso, qué advertencia tan hermosa nos da el Señor en este texto bíblico. Dice así, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Lo voy a leer otra vez. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Es decir, que cuando guardamos nuestras palabras y nuestra lengua, podemos evitar muchas angustias. Porque como lo dice también el Proverbios 6 del 1 al 4, si te has quedado enredado en tus propias palabras, libérate. Dios quiere que seamos prudentes. Y al aprender de esta historia un poco escondida en la palabra de Dios sobre estas doncellas, cuando tuvieron ese encuentro con Saúl y su siervo, nos arroja claramente
Mujeres, tengan cuidado cuando hablan. No des más información de la que te pidan. No respondas más que a la pregunta que se te ha hecho. No añadas más información porque puedes poner en riesgo tu vida y la de otros. Y si te piden o te preguntan acerca de otros, no trates de involucrarlos porque también puedes poner en peligro, especialmente a la familia. Así que aquí están estas hermosas enseñanzas y déjame decirte que yo misma las aplico a mí misma. Yo misma digo, wow, Señor, cuánta advertencia tú me das en mi manera de hablar y lo que digo y lo que informo y cómo a veces también mi boca, mi lengua, mis palabras pueden hacerme quedar atrapada con extraños y con amigos o con nuestro prójimo. Seamos prudentes al hablar. Tengamos esa sabiduría al hablar con prudencia. Cuando sea el tiempo de callar, callemos. Cuando sea el tiempo de hablar, hablemos solo aquello que es necesario. Que Dios nos ayude en este gran reto como mujeres, ¿verdad? Porque nos encanta mucho platicar, hablar, conversar. Pero la palabra de Dios sí nos advierte, sé prudente al hablar. ¿Qué te parece si cerramos este devocional con una oración? Te damos muchas gracias, Señor. Es asombroso ver en tu palabra historias tal vez un poco escondidas y hasta curiosas de cómo tú, Señor, nos ayudas a comprender que hemos sido imprudentes al hablar. Y cuando se trata de extraños, debemos tener más cuidado. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias por estos hermosos proverbios en los que inspira, Señor, nuestro corazón y nuestra mente a tener cuidado con nuestra boca, con nuestra lengua. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque necesitamos mucho ser mujeres que hablen con sabiduría, que hablen con verdad y que hablen con toda la prudencia necesaria. Señor, queremos asimilar esta palabra que nos has dado. Queremos obedecerla y entonces disfrutar, Señor, de tu plenitud en nuestra vida y de ser esas mujeres que florecemos también en nuestra manera de hablar. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo en el devocional del día de hoy. Hablar con prudencia. Que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y te espero en nuestro próximo devocional. Bendiciones, un abrazo y hasta pronto.